Saludos a los hermanos que están tomando en el discipulado. Les invito a continuar en esta serie de enseñanzas acerca de cómo discernir la voluntad de Dios o cómo conocer la voluntad de Dios para tomar buenas decisiones. Y hemos estado hablando en la última sección y la que en el día de hoy, en la que vamos a estar tomando el tiempo, cómo Dios nos guía mediante su paz. Cómo Dios me guía mediante su paz. En la sección anterior estuve enseñando cómo fuera de la voluntad de Dios el ser humano no puede experimentar o encontrar paz. Y para esto estuvimos mirando la historia del profeta Jonás como una demostración de esta verdad. Estuvimos viendo cómo Dios ordenó los eventos o las circunstancias en la vida de Jonás de tal manera que fuese evidente el desagrado de Dios para sus acciones y más tarde también las actitudes de su corazón. Al punto que Jonás llegó a tener una experiencia cercana a la muerte. Y fue entonces a través de la oración que él se vuelve a Dios, rinde su voluntad al Señor y sale de esta circunstancia en la cual él se encontraba. La premisa que estuvimos hablando en esa clase fue que no hay paz fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros llamamos a esto las consecuencias. Cuando nosotros o alguien más hace algo que no está conforme a la voluntad de Dios y más tarde experimenta consecuencias que vienen como resultado de la desobediencia y no puede encontrar paz. Y muchas veces Dios permite, Dios incentiva esas circunstancias para que nosotros nos demos cuenta y nos volvamos a Él. Pensemos en el hijo pródigo. Ahora, la premisa de esta lección es que a pesar de las circunstancias difíciles, porque nosotros podemos estar haciendo la voluntad de Dios y también estar experimentando circunstancias difíciles, a pesar de las circunstancias difíciles, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, podremos experimentar la paz de Dios. En este aspecto yo quiero resaltar que las circunstancias no siempre son el indicador si estamos obedeciendo a Dios o no. Pero el experimentar la paz de Dios siempre va a ser un indicador si estamos haciendo su voluntad. Entonces, ¿qué es la paz? Yo he definido la paz como la ausencia de conflicto. La paz es ausencia de conflicto, es armonía con Dios, armonía con nuestros semejantes y armonía con nosotros mismos. Se nos llama amar a Dios, armonía con Dios. Se nos llama amar a nuestro prójimo, armonía con nuestro prójimo. Y se nos llama amarnos a nosotros mismos, armonía con nosotros mismos. Ahora, para pensar en la palabra armonía, quiero que pensemos en la música, porque la música es una ilustración exhaustiva de cómo funciona la armonía. De hecho, en la música, los que estudian música saben que hay una asignatura que se llama armonía. ¿Y en qué consiste la armonía en la música? Consiste en la unión y combinación de sonidos simultáneos, diferentes, pero acordes que resultan en un sonido agradable a nuestro oído. Se están combinando notas musicales distintas, pero que combinan creando una armonía adecuada. Cuando usted está viendo quizás allí la banda en la iglesia y los están escuchando tocar, o quizás estás oyendo la banda en la radio, en YouTube, donde quiera que sea que escuches la música, hay diferentes instrumentos, hay diferentes músicos, están tocando diferentes acordes, muchas veces al mismo tiempo, pero están creando una armonía, aún en medio de la diferencia de lo que está sucediendo. Yo quiero traducir esto como paz, como armonía. Bueno, déjeme decirle, puede ser que usted esté atravesando diferentes eventos en sus vidas, circunstancias,
reveses, conflictos, lo bueno, lo malo, lo fácil, lo difícil, lo frío, lo caliente, lo amargo, lo dulce, pero todo puede estar obrando para su bien. Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, Dios es llamado y se nos ha revelado como el Dios de paz. Después vamos a ir a un texto específicamente que nos habla de la paz de Dios. También Dios es llamado en la Biblia el príncipe de paz, y una de las cosas que nos ofrece parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la realidad, de la presencia de Dios en nuestras vidas, es paz. Pero en los minutos que siguen quiero enfocar la mayor parte de mi tiempo en un texto de la palabra, el cual quiero que analicemos hoy, que está en Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 7. Y dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Okay, ¿qué quiere decir este verso de las Escrituras? Lo primero que nos dice es, para experimentar la paz de Dios, lo primero que nos dice es: por nada estéis afanados. Ok, eso no significa que no nos ocupemos. Significa que no nos preocupemos por aquello en lo cual nos ocupamos. Voy a repetir eso. No estar afanados no significa que no nos ocupemos, significa que no nos preocupemos por lo que nos ocupa. Jesús dijo, por nada, no os afanéis, dijo Jesús, por el día de mañana. Ahora, aquí se nos manda y se nos dice, por nada estéis afanosos. Para nada eso significa que nosotros estemos inactivos. No significa que no nos ocupemos, que no trabajemos, que no ejerzamos en nuestras responsabilidades aquello que nosotros necesitamos hacer. De hecho, la Biblia exalta la diligencia, la aplaude. Las enseñanzas bíblicas aplauden, aprueban la diligencia, el trabajo fuerte, la disposición, y rechaza el Señor la pereza. Afanarnos o no afanarnos no significa que no nos ocupemos, no significa que nosotros no trabajemos, significa que no nos preocupemos. Significa no estar inquietos o preocupados al punto de perder la paz en nuestra mente y nuestro corazón. Pregunto yo, ¿has tú experimentado alguna vez esta sensación en tu propia vida? ¿Has tú experimentado una circunstancia la cual te ha dado esa sensación, la cual te roba la paz que hay en tu mente, te roba la paz que hay en tu corazón? Produce esos sentimientos de ansiedad, de preocupación intensa. Yo creo que sí, que todos nosotros en algún momento lo hemos experimentado. De hecho, puedo contarte una historia personal. Hace muchos años atrás, cuando llegué acá a los Estados Unidos, en una ocasión me vi sin trabajo. Mi esposa estaba trabajando, pero apenas nos alcanzaría para sobrevivir. No íbamos a tener cómo sobrevivir. Ya nos habíamos independizado, ya estábamos en una renta que estábamos pagando nosotros mismos, como casi todos los emigrantes que llegamos aquí a los Estados Unidos hacemos. Primero vivimos con alguien que nos tiende la mano, después eventualmente nos vamos y nos independizamos como debería ser. Ya habíamos dado ese paso, pero ahora cuando más lo necesitaba, pierdo el trabajo. Créanme,
Fueron días de un estrés y una ansiedad increíble. A lo mejor si paso por esa misma circunstancia en este momento, reacciono de manera diferente, quizás por madurez, por entendimiento, porque nunca había pasado por una experiencia de esa forma. Ese momento de no tener trabajo me llevó a experimentar una preocupación intensa, la cual me robó la paz, me robó la tranquilidad en mi corazón. Y todos nosotros podemos pasar por eso. Pero el texto que nos ocupa dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hermanos, y es que es completamente sin provecho el afanarse. Escúchame bien, no existe provecho en el afán. Jesús dijo: ¿podrá el hombre, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esto significa que no hay manera posible que el afán, por mucho que sea, pueda traer un cambio a nuestras vidas. No hay absolutamente ningún provecho en él. Antes bien, dice que oremos a Dios. Entonces, en vez de tener ansiedad, preocupación, afán, esa intranquilidad, nosotros debemos aprender a cambiar nuestra preocupación por la oración. La manera de combatir la preocupación, nos dice la Biblia, es a través de la oración. Y eso fue precisamente lo que yo hice mientras estaba pasando por esa experiencia. Empecé a orar, empecé a ir a la palabra de Dios, empecé a buscar a Dios intensamente en oración hasta que recibí una paz y una tranquilidad que iba más allá de mi entendimiento, porque no tenía trabajo, no tenía ni las condiciones para conseguir trabajo, pero tuve esa paz que vino de Dios, que me inundó completamente, que pude también ser capaz de ministrarle a mi esposa, y no pasaron apenas días y pude conseguir un trabajo. Y todo estuvo bien. Todo estuvo bien. Entonces nosotros debemos aprender a cambiar nuestra preocupación por la oración. Debemos aprender a combatir la preocupación con la oración. Dios dice: deja de preocuparte y comienza a hablar conmigo. Dios es poderoso para obrar en nuestra situación y a través y en nuestras vidas. Y nos invita también a tener y hacer acciones de gracias. Por eso el pasaje dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Entonces, Dios dice: no hay provecho en el afán, no hay provecho en tu preocupación. Dedícate a la oración, y porque yo sé lo que es mejor para ti, porque yo tengo poder para obrar en ti y en tu circunstancia, sea agradecido. Sea agradecido. ¿Y qué es lo que va a suceder? A través de la oración, cuando nosotros nos demos a la oración, a los ruegos, a las acciones de gracias, vamos a poder encontrar la guianza de Dios. Dios nos va a guiar en cualquiera que sea nuestra situación. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado es que vamos a experimentar lo que dice el texto: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y dice que esa paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Existen dos tipos de paz.
existen dos tipos de paz. La paz que el mundo da y ofrece, o la paz de Dios, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Hay una paz que da el mundo. Una paz que el mundo ofrece. Y dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Esa paz que el mundo ofrece al final resulta en turbación y temor para nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la paz que ofrece el mundo es una paz temporal, efímera. Es una paz transitoria. De hecho, todos los acuerdos de paz y los tratados de paz no garantizan que vaya a existir paz mundial. De hecho, el temor más grande que tiene la humanidad es a una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad. No hay tratado de paz. No hay nada que el hombre haya hecho que vaya a detener la posibilidad de un conflicto de estas connotaciones. De hecho, los tratados de paz y los acuerdos de paz no garantizan que habrá paz mundial. No lo garantizan. Porque una vez que una de las partes decide romper el acuerdo de paz, romper el tratado de paz, violar alguna de las cosas que allí se escribieron, automáticamente es una declaración de guerra a la otra parte. Esa paz va a continuar hasta que alguna de esas dos partes decida romperla. La paz que el mundo da es una paz que no dura. No dura. La paz que puede proveer el dinero, la paz que puede proveer la fama, la paz que puede proveer cualquier cosa que este mundo te pueda ofrecer, no dura, no persiste. Porque es una paz fabricada por el hombre. Es una paz que el hombre fabrica. Y la paz que el hombre fabrica no funciona. De hecho, lo que más el mundo necesita es paz. Es paz. Pensemos en los conflictos que han robado la atención internacional por los últimos meses o años. Pensemos en el conflicto que hubo en Haití. Pensemos en el conflicto en el Medio Oriente con la guerra de Israel con Hamás. Nosotros sabemos que la guerra destruye vidas. La ausencia de paz destruye sociedades. La ausencia de paz paraliza, destruye los avances económicos. La ausencia de paz destruye al ser humano. Y eso nosotros lo sabemos. Por eso lo que más anhela el mundo, lo que más anhelan los líderes del mundo es paz. Pensemos en los conflictos internos que hay dentro de nuestro país. Y muchas veces idealizamos un mundo y decimos, bueno, si apenas pudiésemos estar de acuerdo, si apenas pudiésemos tener paz. Pero no se vuelve posible. No es factible. De hecho, escúcheme bien, cuando venga el anticristo, la mayor promesa que va a dar este agente es paz y seguridad. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que después va a venir, dice que va a venir destrucción repentina. Esa es la paz que habló Jesús cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Esa es la paz que Jesús habló, la que da el mundo, la que ofrece el mundo. Pero también habló de la paz que da Él, la paz de Dios, que es la que yo defino como la paz que sobrepasa
todo entendimiento. Ese es el otro tipo de paz, es la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esta paz no nos las pueden robar ni las pueden destruir. Por lo tanto, nosotros podemos tener paz en nuestras mentes y en nuestros corazones en medio de un mundo caótico. En medio del caos en que nosotros vivimos, inclusive en medio de circunstancias difíciles. Usted puede experimentar la paz de Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque usted puede razonar y darse cuenta que no hay motivos para estar tranquilo. No hay motivos para estar en paz. Sin embargo, puede disfrutarla porque no viene de las circunstancias, viene de Dios que está en su vida. La paz que sobrepasa todo entendimiento no está determinada por nuestra condición o circunstancias externas, sino por la vida de Dios en nosotros y nuestra confianza en su palabra. Y ya casi termino. Cuando tú puedes tener absoluta confianza que Dios te va a guiar mediante su paz. Absoluta confianza. Cualquiera que sea la decisión que tú vas a tomar en tu vida, cualquier decisión importante que tú vas a tomar en tu vida, Dios te va a dar el regalo de la paz. Porque Él quiere guiarte, Él quiere mostrarte su voluntad. Él va a dar paz a tu mente, Él va a dar paz a tu corazón. De ahí la importancia. Muchas veces hablando a los matrimonios, cuando los matrimonios, los dos son cristianos, los dos son creyentes, muchas veces pueden conversar y esperar la paz de Dios frente a una circunstancia a la hora de tomar una decisión. Y corroborar entre ellos si Dios les está dando paz para tomar o no la decisión, para hacer o no el cambio, para dar o no el paso. Escúchame bien, la paz de Dios siempre te va a guiar. Si tus pensamientos están ordenados acorde a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Por eso estuvimos hablando de la importancia de aprender a meditar en la palabra de Dios. Y dice, bienaventurado aquel que medita en la palabra de día y de noche. Va a hacer que todo lo que él haga va a prosperar. Si tú ordenas tus pensamientos de acorde a la voluntad de Dios, tú meditas en tu palabra, en la palabra del Señor, constantemente. Si tú ordenas tus pensamientos de acorde a la voluntad de Dios, expresada en tu palabra, en su palabra, discúlpenme, y vas a través de la oración y las acciones de gracias, vas a experimentar la paz de Dios. Aún cuando lo que tú te mueves a hacer parece difícil, imposible, riesgoso o inconveniente. Por eso es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque en la circunstancia difícil puedes tener paz. Pero también yendo de camino, entrando, buscando una circunstancia difícil, también puedes tener paz. Porque sabes que es a donde Dios te está guiando y que Él cuidará de ti y te bendecirá. Por eso es una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Y lo he visto también en mi vida, cuando he tenido que moverme en hacer algo difícil, algo que pueden decir que es imposible, inconveniente, riesgoso, pero aún así puedo tener la paz de Dios. Porque yo sé lo que Dios me ha prometido, yo sé lo que Él ha revelado en su palabra. Hermanos, la paz de Dios es el regalo que Dios quiere darnos a fin de que podamos confiar en su guianza y en su dirección para nuestras vidas. Bueno, si tú viste esta lección hasta este momento, te pido que me lo dejes saber en el chat, ya sea aquí en YouTube o en el chat que tenemos de WhatsApp del discipulado, para enviarle la tarea con respecto a lo que estuvimos enseñando hoy. Dios les bendiga y por sobre todas las cosas es mi deseo que usted pueda experimentar la paz de Dios en toda y cualquier circunstancia de su vida.